intentar aportar algunos elementos que sirvan para el análisis y la toma de decisión para cada uno, es decir, criterios que permitan orientar la decisión personal en cada compañía a la hora de decidir si es la respuesta para mis necesidades, para las necesidades de mis proyectos web, el responsive web design o no. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar exponiendo un poco qué es el responsive web design. En el fondo, el responsive web design es la respuesta a una inquietud lógica que siempre ha surgido en el hombre en general en todas las áreas de la ciencia y en particular en la esfera informática y tecnológica, que es el ir buscando la perfección. Entonces, evidentemente, en la medida en que han ido proliferando digamos, los distintos dispositivos o los distintos tipos de dispositivos, sobre todo a partir del año 2008, cuando empezó la explosión de los móviles, y también a partir del año 2010, cuando surgió iPad y digamos, el nuevo soporte tablet. Claro, la problemática que ya existía en la web de intentar adaptarse a los distintos anchos de pantalla, de resolución de pantalla, se vio multiplicada, porque ahora ya no solamente era empezar a partir de 480 píxeles, sino que era tener en cuenta incluso escenarios mucho más pequeños, como los que nos ofrecen los tablets o los distintos tipos de móviles. El término Responsive Web Design fue, vamos a decir así, preconizado o instaurado, se considera como el padre del término, al americano Ethan Marcoux, que es conocido, verdadero, considerado como gurú, ¿no?, en el desarrollo, en el diseño de webs y desarrollo de webs, de programación web, y se plasmó en un famoso libro que tuvo mucha difusión en su momento, más o menos por el año 2010, al principio del 2010. Desde entonces, la verdad es que ha tenido una evolución bastante rápida y como concepto ha atraído muchísimas mentes, porque la idea, como ustedes están viendo en este gráfico, es que a partir de la programación, de una única programación, de un proyecto web único, de la programación que yo hago interfiriendo con las hojas de estilo, que sería un poco el icono que hay a la izquierda, con las CSS, yo consiga de forma dinámica y automática adaptarme al ancho que tenga cada dispositivo que se me conecta. Claro, esto tiene a priori muchísimas ventajas y muchísimos atractivos desde el punto de vista de desarrollo, porque se intuye que nos servirá para dar consistencia a nuestro proyecto web, para ahorrar mucho tiempo, sobre todo a nivel de mantenimiento. Así, sobre el papel, a priori, parece una idea espléndida, brillante y que conceptualmente admite pocos reparos. Sin embargo, como veremos, luego no todo es oro, ¿no? No es oro todo lo que reluce, como solemos decir por España, ¿no? Hasta ahora, Horacio, ¿se me va oyendo bien? Todo está bien. Todo está perfecto. Les recordamos que tanto Andrés como Daniel están hablando desde Madrid, España, en las oficinas de Protect Media. Adelante. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se logra este objetivo técnicamente. Desde el punto de vista técnico hay tres elementos claves, dichos en clave divulgativa o en forma divulgativa, para entenderlo, aunque uno no sea un técnico profundo. Hay un primer elemento que podríamos llamar una técnica de programación que incide o interactúa con las hojas de estilo, las llamadas Cascading Style Sheets, ¿no?, que, como ustedes saben, tiene varias versiones. La última versión, difundida por el consorcio de las 3W, es la versión 3. Bueno, aquí hay ya un primer punto, desde el punto de vista de programación, de diseñador web. Hay una primera alternativa entre las que hay que elegir, digamos, una de ellas dos, ¿no? Una es, probablemente la más conocida, la utilización de lo que se llaman las media queries, que estas necesariamente interactúan con la última versión de CSS, la versión 3, y que en el fondo lo que hacen es permitir, mediante una técnica de programación dentro de las hojas de estilo, digamos, interrogar al dispositivo que se está conectando, obviamente de una forma intangible o invisible, para ver las características de la ventana, vamos a decir así, del dispositivo que se está conectando. Es decir, detectar si se está conectando una computadora, un laptop, o si se está conectando un móvil y de qué características.
con el objetivo después, veremos, utilizando otros dos elementos claves, con el objetivo de adaptarse automáticamente al ancho que tenga el dispositivo. Y hay una segunda alternativa, que es la programación en JavaScript, que permite interactuar con las hojas de estilo en todas las versiones de las CSS, también en la versión 1 y en la versión 2, no necesariamente solo con la versión 3. Bueno, más adelante veremos qué ventajas e inconvenientes tiene el decidirse por una técnica o por otra. El segundo elemento clave para lograr o para conseguir esta adaptación automática o esta respuesta automáticamente adaptativa a las características del dispositivo es lo que llamamos o lo que se llama la Fluid Grid. Vamos a decir así traducido, es muy parecido al Metadata Viewpoint, ¿no? Es, por así decirlo, como el template fluido o dinámico, ¿no? Vamos a decir, o la rejilla dinámica, ¿no? Esto lo que permite, en conjunción con la técnica anterior, es, digamos, adaptarse automáticamente al ancho que tenga el dispositivo y hacerlo en unidades relativas, no en unidades absolutas como sería el píxel, ¿no? El partir del píxel. Esta es una de los grandes retos, como decíamos antes, que persigue el responsive design, ¿no? Es decir, superar la esclavitud que había desde el punto de vista de diseño a la hora de la web, de la esclavitud de sujetarse al número de píxeles. Aquí estamos manejando unidades relativas y por lo tanto tenemos un margen de adaptación mucho más grande. Y el tercer elemento clave es lo que se llama el Flexible Image, imágenes flexibles, que del mismo modo también funciona en unidades relativas que van hasta el 100% de la imagen. Aquí me he permitido hacer una pequeña broma, ya entrando un poco en lo que podríamos llamar no la polémica, sino el estado del arte, intentar presentar el estado del arte sobre esta técnica, que es el preguntarnos, ¿es realmente responsive igual a response? Es decir, ¿es la respuesta al responsive design para todos los casos en la web? ¿Es la piedra filosofal? ¿Es la técnica inexorable que uno tiene que utilizar cuando se enfrenta ante la necesidad de rediseñar un proyecto web o de hacer un proyecto web nuevo? Bueno, pues veámoslo en la práctica. Vamos a conectarnos. Espero, Horacio, que se me siga oyendo bien. Sí. Sí, está bien. Vamos a conectar. Perfecto. Nos estamos conectando a una web real que todos ustedes pueden conectarse y ver, que es la del bostonglobe.com, como están viendo, que es un periódico norteamericano y que su web la han realizado, la han programado de acuerdo con esta tecnología. Como ven ustedes, yo lo estoy viendo ahora, espero que estoy viéndolo así, estoy viéndolo en una resolución de desktop. En mi caso, mi desktop me parece que tiene, no sé si son, creo que son 1300 y pico ahora mismo píxeles. Y como ven ustedes, este diseño tiene como tres columnas, ¿no? Tres grandes columnas, más estrecha la del centro. A medida que voy encogiendo esta ventana, van dándose ustedes cuenta, simulando que estoy conectándome con otro dispositivo de menor ancho, ven cómo hemos pasado a un diseño de dos columnas. Y ven también cómo, voy a volver a extenderlo, ven cómo el menú superior de navegación se va a su vez encogiendo de forma dinámica y, digamos, bajo la sección Sections, incluyendo todos los que antes estaban desplegados hacia la derecha. Bueno, pues si llegamos o intentamos simular el tamaño, vamos a decir así, de un smartphone, ven ustedes cómo las secciones, el menú ya se ha encogido al máximo y las secciones se han englobado todas bajo este paraguas común de secciones. Pero aquí quería yo ya empezar a lanzar algunas preguntas, ¿no? Más que preguntas, algunas consideraciones a tener en cuenta. Fíjense que lo que realmente estamos haciendo a través de esta tecnología es como estar mirando a través de la ventana al interior de una casa. Yo puedo reducir el tamaño de la ventana. Mi punto de vista se va estrechando, por así decirlo, o se va haciendo más pequeño. Pero el contenido que hay dentro de la casa sigue permaneciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y este es uno de los temas más, digamos, polémicos a la hora de hablar de esta tecnología, que toda la información que yo tengo en mi proyecto web sigue estando ahí. Si yo me estoy bajando esta información desde un smartphone, me estoy bajando toda la información que yo tengo en esta página en concreto. Si yo tengo en esta página una imagen
que, por ejemplo, pueda tener 1 megabyte, aunque la esté viendo a este tamaño, en este caso es un vídeo, imagínense que este vídeo puede tener 2 megabytes a lo mejor. Bueno, pues aunque esté obviamente conectado online a través de YouTube o de alguna otra plataforma de streaming, yo esa información la sigo teniendo. Es decir, me voy a descargar en mi smartphone información probablemente innecesaria para el tamaño de mi pantalla. Además, entran en juego otros criterios también que para mí son muy importantes y que no hay que olvidar. El diseño no es lo único en una web. El diseño es importante, pero lo importante en una web es, lógicamente, que el producto editorial sea atractivo, que atraiga a la gente y que atraiga también a los anunciantes. Claro, con el Responsive Web Design, yo de algún modo, desde un punto de vista editorial, tengo que asegurarme a la hora de hacer el desarrollo que no voy a perder o no voy a penalizar los criterios editoriales de priorización, por ejemplo, de noticias, que no se me van a quedar ocultas a la hora de conectarme con un móvil, con un smartphone, partes o áreas de mi web que considero claves. O desde el punto de vista publicitario, tengo que tener en cuenta también dónde me va a caer la publicidad. Vemos, por ejemplo, que esta publicidad se me ha quedado en mitad de la columna. ¿Me va a aceptar esto el anunciante? Además, se me ha quedado con este formato, que es un formato, claro, con el que originalmente no fue diseñado. Esto, ven ustedes cómo esta publicidad, digamos, conectado desde un desktop, nos sale en una posición preferente. Sin embargo, en el móvil se nos ha ido a una posición irrelevante o por lo menos menos preferente. Es decir, son aspectos que no hay que olvidar a la hora de decidir si a mí me interesa o no hacer un proyecto web con esta tecnología de Responsive Web Design. Porque no es solo buscar la comodidad, vamos a decir así, del mantenimiento posterior a la hora del diseño, sino también ver que no perjudique los intereses editoriales de mi producto ni los intereses publicitarios. ¿Se me sigue oyendo, Héctor? Todo está muy bien, perfecto estás, no hay problema, Andrés, adelante. Perfecto. Bueno, aquí hay otros ejemplos, voy a entrar solamente en el de image. Para esto, aunque parece texto, es una imagen, es texto pero tratado como una imagen, para que de algún modo subrayar y ustedes se den cuenta de lo que estábamos diciendo en relación a las imágenes. Cuando esto lo pasamos al tamaño de un smartphone, esta imagen, aunque ha disminuido proporcionalmente, como decíamos, en unidades relativas, gracias a la técnica del image flexible, el tamaño, sin embargo, el volumen, vamos a decir así, de datos informáticos no ha disminuido, sigue siendo el mismo. Si esta imagen tuviera 800K o tuviera un mega, cuando yo me la descargara desde mi móvil, seguiría teniendo 1 mega. Bien, yo creo que con esto hemos entendido bastante bien, me parece, y desde un punto de vista divulgativo, en qué consiste las técnicas de Responsive Web Design. Vamos también desde un punto de vista divulgativo a tratar los primeros puntos, yo los he llamado aquí para el debate, vamos a decir así, los primeros puntos de reflexión a considerar. Desde el punto de vista del diseñador, la primera alternativa es la que antes mencionábamos, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿Qué metodología de programación utilizo contra las CSS? ¿Voy por la línea del Media Queries o voy por la línea del JavaScript? Bueno, hay que tener en cuenta para decidir eso que Media Queries no es compatible con todos los browsers, mejor dicho, con todas las versiones de browsers que pueden tener nuestros usuarios. Ahora veremos una tabla relativa a ello para que ustedes sean conscientes. Sin embargo, el JavaScript sí es compatible con prácticamente el 100%, pero sin embargo requiere mucha más capacitación por parte del programador o del diseñador web que está programando para superar la flexibilidad inferior que tiene esta metodología o esta técnica de desarrollo. Bueno, son aspectos a sopesar. Si yo tengo gente preparada, altamente cualificada, capaz de programarme en JavaScript, y no estoy seguro de si la base de browsers de la audiencia, de los visitantes que me visitan, están actualizados o no, pues quizá este sea el camino a seguir. Si no tengo gente preparada, probablemente el camino más adecuado sea el Media Queries. Por ejemplo, es una tabla comparativa en la que ven ustedes en rojo
todas aquellas versiones de los distintos exploradores que no son compatibles a día de hoy con Media Query y CSS3. Todos los que están en rosa, bueno, en rojo me refiero en un color vermellón rosa, es decir, por ejemplo, Internet Explorer, hasta versión 8 inclusive, no es compatible con, ni Firefox hasta versión 3.0, ni Opera hasta versión 9.0. Por ejemplo, Safari en versión 3.1 y 3.2 es en parte compatible, pero no totalmente compatible. Bien, con esto yo creo que ustedes se hacen una idea aproximada. Otros primeros puntos para el debate desde el punto de vista del diseñador. Este probablemente es el gran tema que ahora mismo está candente en todos los foros, ¿no? Y para el mundo móvil, es decir, parece que la técnica del Responsive Web Design es muy válida y ha supuesto un paso importante para adelante en el mundo, vamos a decir, del desktop, en el caso en el que un visitante nuestro se nos está conectando con un browser a través de un laptop o de una computadora. Oigo un ruido de fondo, no sé si me seguís escuchando bien, Horacio. Nosotros no escuchamos ese ruido, estamos bien, yo presumo que todos los participantes también, porque no tengo ningún comentario en ese sentido, así que va bien. Perfecto. Sin embargo, para lo que es ya los dispositivos móviles, que como todos sabemos, su uso está subiendo de una forma exponencial, y especialmente su uso también de conexión a través de Internet y de los distintos browsers, vamos a decir así, de los que dispone cada dispositivo móvil. Sin embargo, ahí no está tan claro, o no parece tan claro, que esta técnica del Responsive Web Design sea el camino más adecuado para todos los casos. Hay gente que sigue opinando que para los dispositivos móviles es más conveniente lo que podríamos llamar, o se llama, una versión móvil, es decir, una versión adaptada específicamente para el mundo móvil. Este es otro gran punto. En este gráfico quería yo enseñarles, no quiero que lo vean, probablemente no tiene buena calidad y no lo van a ver con detalle, pero en el fondo la idea sustancial es hacer ver que no toda la base de móviles que probablemente usted utilizando en nuestra audiencia es compatible con la técnica del Responsive Web Design. Por ejemplo, aquí vemos toda una serie de dispositivos, la gama ahora prácticamente sería ilimitada, pero vamos, una serie de modelos de Samsung o de Ericsson o de BlackBerry, que tiene bastantes problemas, por ejemplo, que no son compatibles o sea, no podrían acceder a nuestra web si estuviera hecha exclusivamente todo el proyecto web con Media Queries y con Web Design, con Responsive Web Design. Pero no solo hay que tener en cuenta, también para estos primeros puntos de debate, me parece a mí, la perspectiva del diseñador, sino que, como decíamos antes, el proyecto web en el fondo es el barco que nos interesa a todos que vaya a flote. Y el proyecto web hay que contemplarlo desde un punto de vista corporativo, ¿no? Como un producto editorial. Es un proyecto empresarial, un producto que debe de ser rentable. Por lo tanto, a la hora de diseñar con esta técnica, también nos debemos, me parece a mí, con una obligación y de acuerdo con los responsables de contenidos y con los responsables gerenciales, nos debemos de preguntar si lo que nos proponemos hacer o pensamos hacer respeta o no, va a seguir respetando o no la calidad, vamos a decir así, del producto editorial, la identidad de la marca, vamos a decir, no va a interferir o tener un impacto sustancial sobre los criterios editoriales, y por lo tanto el visitante no va a tener una experiencia negativa sobre nuestro producto, porque no hay que olvidar que el visitante que se nos conecta por un móvil probablemente también se nos va a estar conectando en otro momento del día a través de una computadora y con un browser y una pantalla más grande. Por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta también todo el tema de la consistencia a la hora de la navegación y de la forma de presentar la información. Del mismo modo, también debemos de preguntarnos obligatoriamente si eso va a modificar o a tener un impacto significativo sobre el valor de mis espacios publicitarios. Puede ocurrir que mi producto sea de pago, pero lo más probable es que mi producto sea gratuito y yo piense financiarlo o esté intentando financiarlo a través de la publicidad. Por lo tanto, tengo que asegurarme de que no voy a causar ningún problema a mis equipos comerciales de cara a su relación con el anunciante. Bien,
Yo no sé, Horacio, si quieres que aquí paremos ya para abordar algunas preguntas o entramos ya en el segundo segmento, que sería un poco ver pros y contras de esta técnica del Responsive Web Design. Yo te sugiero que sigamos con el segundo segmento y luego paremos para el segundo segmento preguntas. Una vez más, les instamos a los participantes. Tenemos en este momento 33 personas en línea de diversos periódicos de América Latina. Y quisiéramos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta específica, algún proyecto en mente que estén realizando, que por favor expresen alguna inquietud para que los conferencistas puedan responderles. Así que sigamos mejor con el segundo segmento y después vienen las preguntas. Perfecto, pues en este segundo segmento ya sí que vamos a intentar abordar desde distintos criterios, editorial, comercial y tecnológico, los pros y los contras de, digamos, esta técnica de diseño y de programación para la web. Como ven, en la segunda y tercera columna tenemos pros y contras de lo que podríamos llamar el Responsive Web Design o diseño web adaptativo, o también llamado receptivo o responsivo, dependiendo de cada país latino, ¿no?, que tenemos mucha creatividad para denominar las cosas. Y en la segunda o tercera columna de la derecha, los pros y contras de lo que podríamos llamar abordarlo desde los móviles, el área de los móviles, desde una versión específica para móviles, ¿no? Desde un punto de vista de criterio editorial, creo que ya he indicado antes los principales, digamos, entre comillas, obstáculos o puntos claves a tener en cuenta a la hora de abordar el diseño de un proyecto web con esta técnica. Tenemos que tener en cuenta que se pueden ocultar contenidos y que puede provocar valoraciones periodísticas no deseadas, y que también podemos cambiar sin quererlo a lo mejor la experiencia de navegación del usuario en relación con la computadora y el browser. Sin embargo, en la web móvil, obviamente, como estamos haciendo una versión específica para móviles, se supone que desde un punto de vista editorial, el periodista o la persona que edite esos contenidos va a estar mucho más mentalizada, va a saber que esos contenidos son para la web móvil y por lo tanto lo va a hacer de una forma más sintética y pensando en que va a ser visto a través de ese soporte. Desde un criterio comercial, lo que decíamos antes también, de no afectar o calcular o analizar qué impacto va a tener sobre el posicionamiento y modo de presentar la publicidad. En una web móvil, sin embargo, por la misma razón que apuntábamos antes, se supone que el anunciante nos va a dar ya un anuncio y un mensaje adaptado a ese dispositivo. Esto no obsta para que también, si estamos haciéndolo con la tecnología de web de adaptativa del web, podamos pedirle al anunciante como, digamos, dos versiones, dos originales distintos de publicidad, pero hay que tenerlo en cuenta. No pensemos que todo contenido que va en el proyecto web pues se adapta sin más a la versión móvil sin ninguna dificultad. Bueno, tengo aquí al lado a mi compañero Daniel, que es el jefe de proyecto web, y lo que pasa es que como estoy yo con los cascos, vamos a decir así, con los headphones, si les parece voy a seguir hablando también de estos pros y estos contras desde un punto de vista técnico, pero sabiendo que tengo el soporte detrás de Daniel, por no interrumpir y no estar cambiándonos, y intentando explicarles hasta donde a mí me alcanza las implicaciones desde un punto de vista ya más técnico y de programación. Bueno, pues entramos en este criterio técnico. Tenemos por un lado, desde el punto de vista de versiones, entendiendo por versiones, proyectos web. Claro, la gran ventaja que tengo con el diseño adaptativo es que un único proyecto web, una única versión, me permite construir el sitio web para todos los dispositivos, incluyendo los móviles. Claro, esto a priori es muy atractivo desde un punto de vista de diseñador, porque solamente se hace el trabajo una vez y no hay que hacer distintos trabajos no hay que hacer un diseño específico, digamos, para los móviles, ¿no? Sin embargo, en la parte móvil tengo dos versiones separadas y en el fondo tengo dos proyectos web. Uno para el sitio web, vamos a decir, servidor estándar pensando en computadoras, en laptops o en desktop, y otros para lo que sería la versión móvil. Desde el punto de vista de costos de desarrollo,
el web adaptativo es más alto que hacer una web móvil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente exige una capacitación por parte del programador mayor, y también porque hay que conjugar más variables a la hora de hacer esa programación dentro de los CCS en conjunción con los CCS, un poco por todos los criterios que hemos hablado hasta ahora, editoriales también y comerciales, ¿no? Tenemos que tener como muy claro qué es lo que perseguimos, qué producto queremos presentar a nuestra audiencia y la forma de adaptar ese producto o de abordar ese producto, digamos, desde esta técnica de desarrollo, teniendo en cuenta si ese producto va a ser visto mayoritariamente por un tipo de dispositivos, por otros, etcétera, ¿no? En la web móvil, sin embargo, el costo de desarrollo es inferior, porque ya se está pensando, también es lógico, porque se ha cortado, vamos a decir así, el abanico de variables y de posibles problemas que nos podemos encontrar. Desde el punto de vista de implementación, también el ciclo de desarrollo inicial, digamos, de desarrollo primero, ¿no? A la hora de, antes de, vamos a decir así, de poner en vivo, ¿no? el proyecto web, pues de ponerlo en el aire, el ciclo de desarrollo es más largo, un poco por lo que comentábamos también antes, ¿no? De la mayor complejidad. En la parte web, pues es menos tiempo porque también es más fácil ya conocer las características, y también en esto vamos a ser también sinceros, ya llevamos más camino recorrido en general los programadores de proyecto web, ¿no? Porque digamos que el responsive web design es una tendencia y una metodología más moderna y reciente, y lógicamente pues implica también que hay más retos por resolver, ¿no? Pero bueno, también es verdad que se está avanzando rápidamente en ello, ¿no? Para resolverlo. Desde el punto de vista del diseño, pues es necesario un conocimiento especializado con este nuevo enfoque, y en el caso del móvil, pues también es más sencillo por esto mismo que decía, ¿no? Porque ya se conoce, ya hay más camino recorrido, ¿no? Si tenemos en cuenta la experiencia web enfocada al usuario del móvil, bueno, en el diseño adaptativo la experiencia es más baja, debido a que normalmente, por desgracia, hasta ahora los programadores, vamos a decir que empiezan desde la cúspide de la pirámide hacia abajo, en vez de hacerlo al revés, que es como debería de ser, ¿no? Si uno intenta abarcar los dispositivos móviles con un proyecto único hecho bajo web adaptativo, lo lógico es empezar a pensar desde lo más difícil, es decir, desde el dispositivo móvil, que es el que me va a dar más problemas por todo lo que hemos estado viendo, desde resolver eso a ir resolviendo, digamos, la versión para computadores, ¿no? Si no, corremos el peligro, pues, de crear una experiencia frustrante, ¿no? En el usuario final, y darnos cuenta de ello cuando ya tengamos prácticamente el proyecto web muy avanzado, y entonces es muy difícil rectificar. Es como, no sé cómo decirlo, ¿no? Como volver a tener que asentar los pilares de un edificio en construcción, ¿no? Bueno, este es un gran punto caliente, que es lo que podríamos llamar el rendimiento, entendiendo por rendimiento el tiempo de descarga de una página según el dispositivo con el que el usuario se esté conectando, el usuario final. Era lo que decíamos antes con respecto a la ventana, la casa o la sala de estar y las imágenes. Aquí hay un gran reto, que es lo que podríamos llamar encontrar una técnica similar al responsive design para las imágenes, lo que podríamos llamar el responsive image. Todas las compañías y nosotros también nos incluimos ahí, estamos buscando soluciones que permitan servir la imagen en el tamaño adecuado al ancho del dispositivo que se esté conectando, con el objeto de evitar, digamos, tiempos o pérdidas de tiempo descargando información que no va a ser realmente visualizada por el usuario final y que no le va a servir de nada al usuario final, porque este es el asunto. O sea, yo puedo estar descargando, insisto, una imagen de 20 megabytes y el usuario final, si está conectándose a través de un iPhone o de un smartphone Android, pues está viéndola a una resolución equivalente a lo mejor a 200K o a 300K, pero se ha bajado los 20 megabytes, ¿no? Entonces,
esto no tiene mucho sentido, ¿no? Es uno de los puntos calientes que se está intentando resolver, ¿no? Y que nosotros en concreto ya hemos empezado a darle algunas soluciones. Lo que pasa que evidentemente son soluciones, digamos, hechas a título particular, por compañías particulares, ¿no? Como nosotros, ¿no? Bueno, en la versión web móvil, sin embargo, pues este problema está mucho más amortiguado. Hay un mejor rendimiento, porque obviamente, pues por lo que venimos insistiendo, ya se prepara una segunda versión de imagen específicamente pensada en las resoluciones y en el ancho de pantalla de este tipo de dispositivos. Bueno, desde el prisma del mantenimiento y la evolución, vamos a decir así, la actualización de nuestra web, hombre, ahí el web design, el responsive web design se muestra como una alternativa que sería idónea, ¿no? Porque por un lado, desde el punto de vista, estoy hablando de mantenimiento, no de primera fase de implantación, sino una vez ya implantado. El mantenimiento sería mucho más fácil porque cada acción de mantenimiento que hagamos, digamos, sería única y serviría ya para todos los dispositivos. Por otro lado, pues al tener una versión única para mantener el sitio web, pues digamos que ya tendríamos la seguridad de no tener que estar pendientes de si ha surgido un nuevo tipo de dispositivo móvil que resulta que nos va a tener, que nos obliga a otra pixelización, que sería un poco el problema que tendría el tener una versión móvil fija, y bueno, y porque proporciona mayor control y flexibilidad para realizar los cambios. Aquí en este punto, desde luego, de mantenimiento y de actualización desde el punto de vista de evolución, claramente el diseño adaptativo supera conceptualmente bastante al hecho de tener una versión móvil específica. Bueno, yo creo que, si te parece, Horacio, aquí hemos acabado un poco el segundo segmento de pros y contras. Si te parece, a lo mejor podríamos entrar en la parte de preguntas. Sí, hasta el momento, Andrés. Qué susto me has dado, Horacio. Creí que me habías perdido y que había estado hablando al aire. Está bien y ha sido muy interesante todo lo que has estado hablando, muy, muy preciso y muy del tema. No tenemos ninguna pregunta todavía de los participantes. Sin embargo, yo tengo una. Avanti. No, solo por comprender un poco, cuando hablamos de responsive design, ¿estamos hablando también de un lenguaje HTML5 o estamos hablando tal vez de otras posibilidades? No necesariamente. El HTML5 es un lenguaje de programación, mientras que el responsive design es más bien una técnica que, hombre, obviamente tiene algunos, vamos a decir así, comandos que tú intercalas en el curso o en la corriente de la hoja de estilo, del CSS, ¿de acuerdo? Pero no es realmente un lenguaje de programación en sí. Entonces, tú el responsive design lo puedes hacer con HTML5 o con otro lenguaje de programación. Obviamente, la tendencia más extendida ahora mismo, pues es hacerla vía HTML, ¿de acuerdo? Pero, y con media queries y perdóname, y hojas de estilo CSS3, ¿no? Pero no es un lenguaje de programación. A ver, en esto es importante tener claro que las hojas de estilo, o sea, los CSS, nacieron como una forma precisamente de separar el contenido de la forma. Es decir, la CSS, el HTML, vamos a decir así, es el lenguaje de programación que me permite estructurar mis contenidos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Mientras que la CSS es la forma que me permite entender la estructuración de esos contenidos para visualizarlos o plasmarlos de una forma concreta a través de un vamos a decir, de un interface, de una ventana, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, correcto. No sé, es un lenguaje, ¿vale? Esto es la clave. Entonces, el responsive design realmente es una técnica que incide sobre las hojas de estilo, o sea, que interactúa con las hojas de estilo, no con el lenguaje de programación, ¿vale? Tengo otra pregunta, tenemos una pregunta aquí de Ninfa Sandoval, que pregunta si quiere saber si el responsive design
puede trabajar en WordPress o en cualquier otro administrador de contenido, ya sea Joomla o otro tipo de administrador de contenido. Sí. Por supuesto, o sea, es un poco en otro orden de cosas lo que antes decía del HTML. Un Joomla o un WordPress son CMS, son Management System, o sea, digamos, la base, vamos a decir así, la base de datos, por decirlo de un modo entendible, en el que alojamos y estructuramos nuestro proyecto web. Y entendiendo por proyecto web contenidos y diseños. ¿De acuerdo? O dicho de otro modo, las cosas que hayamos programado en HTML o en el lenguaje que sea, JavaScript, y las hojas, las plantillas que hayamos, o las hojas de estilo que hayamos hecho con el CSS correspondiente. ¿De acuerdo? Y además el CMS lo que hace también es gestionar todos esos contenidos y formas, dando una serie de funcionalidad que permita pues, su localización, su edición, bueno, en definitiva la organización de flujos de trabajo corporativos, porque contra un CMS están trabajando normalmente pues un número X de personas en simultáneo, ¿de acuerdo? O sea que es otro orden de cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, una pregunta del tiempo, del representante del tiempo, nos pregunta cómo mediante los media queries el diseño puede cambiar de 3 a 2 columnas. ¿Me escuchas ahora? Horacio, te he perdido. Ahora te escucho. Dime, que me estabas diciendo que un representante del tiempo y ahí se me ha ido. Y pregunta él cómo mediante los media queries el diseño puede cambiar de 2 a 3 columnas. Sí. Bueno, esta es una pregunta ya de técnico, ¿no? De cómo mediante los media queries se puede cambiar de 1 a 3 columnas, pero yo voy a intentar explicarlo desde una perspectiva periodística, que es lo mío, vulgar, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues vamos a decir así que dentro de lo que es el CSS, yo tengo una serie de herramientas que se llaman, para que me entienda, normalmente reglas y selectores y declaraciones, son como comandos, vamos a decir así, por medio de los cuales yo puedo preguntar, poner en la corriente de la programación de esa hoja de estilo para que cuando alguien se me conecte me responda, soy un móvil y tengo este ancho de pantalla. Y en función de ese ancho de pantalla, yo le puedo decir a continuación, bueno, pues mira, te vas a pintar en estas unidades relativas y además con estas propiedades y estos atributos. Me vas a pintar el titular, por así decirlo, en color verde, ¿vale? Y además en una fuente helvética y en un cuerpo 14, ¿de acuerdo? Porque soy capaz de distinguir lo que es titular, por lo que habíamos hablado antes de que estábamos separando el lenguaje de programación estructurado, el documento estructurado que era el HTML y lo que era la forma, la hoja de estilo. ¿De acuerdo? No sé si más o menos, pregúntale de nuevo a la persona del tiempo si más o menos me ha entendido básicamente. Si no, le paso a Daniel y que le maree y le explique con detalle técnicamente cómo es el asunto. En este caso me gustaría que si la persona tiene más inquietud, le proporcionemos ahora más tarde el email de Daniel y el tuyo para que se extienda un poco más. Para mientras, él también pregunta que si podría mostrar un ejemplo de Flexible Image. Sí, es lo que hemos presentado antes cuando estaba el fondo en negro con texto. Correcto. Perfecto. Yo les recuerdo. No es el ejemplo. Sí. Sí. Perdón, Horacio, no es el ejemplo más ilustrativo, ya lo he dicho, porque claro, puede parecer que es un texto, pero realmente toda ese área negra, aunque hubiera un texto dentro, era una imagen. O sea, imagínense que era una foto, vamos a decir así. Bueno, no habría ningún problema en darle algunos ejemplos, buscar algunos sitios web donde se utilice esta técnica del Flexible Image para que él vea. Pero bueno, en el fondo es la reducción proporcional de la imagen, ¿de acuerdo? Hasta el 100% del tamaño que tiene la imagen en función del ancho del dispositivo que se está conectando.
¿De acuerdo? Les recuerdo a todos los participantes, es importante, esta presentación se está grabando y ustedes van a recibir un link para poder volver a acceder a ella. También vamos a darles los correos electrónicos, tanto de Andrés Checa, que es nuestro conferencista, como el de su compañero técnico, que es Daniel Escobar, para que cualquier cosa también se sigan comunicando con él. Pasemos a otra pregunta de José Laza, que dice, ¿es recomendable analizar primero cuántas visitas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cuántas visitas? Dice si es recomendable analizar primero. Momento. Sí. ¿Me escuchas? Ahora te escucho bien. Dice Sí, José te escucho Laza bien. Bien. Dice José Laza que si es recomendable contar cuántas visitas se tiene, analizar esa información en dispositivos móviles y cuántas en escritorio para poder tomar una decisión. No, me parece que esa es una pregunta de marketing bien para ti. Claro, y además es justo la pregunta que vamos a contestar con la siguiente transparencia que no sé si está viendo ya la gente. Para mí no es recomendable, es súper necesario, es la clave. O sea, la clave para tomar una decisión sobre si un proyecto web se tiene que abordar o no con la técnica del Responsive Web Design es conocer la audiencia que uno tiene. O sea, es una de las claves fundamentales. Otra clave también fundamental es tener muy claro qué producto quiere uno dar a las audiencias, ¿no? Pero conocer qué audiencia tiene y con qué se están conectando mis audiencias es fundamental para tomar una decisión. Porque claro, por exagerar, si el 80% de mi audiencia se está conectando a través de dispositivos móviles para ver mi producto editorial, pues probablemente la mejor solución no es abordar ese proyecto web con una técnica de Responsive Web Design. Si es al contrario, si la mayoría de mi audiencia se conecta a través de una computadora y de browser, pues claramente sí que es probablemente lo más conveniente. El gran problema está en los grises. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que tengo un 40-60, un 50-50, un 35-70 o un 25-75 y entonces la cosa es, ¿qué hago ahí? ¿No? ¿Qué hago ahí? Bueno, pues ahí no solo esa es una variable, pero hay que tener en cuenta otras, que era un poco el siguiente segmento que íbamos a abordar. Y la verdad es que... Sí. Antes del siguiente segmento, ¿terminaste tu respuesta, Andrés? Sí. Necesito pasar también una pregunta más que tenemos de colegas del diario La Prensa de Nicaragua, Marta Solano y Scarlett Tenorio. Ellas preguntan que si es... Les tengo mucho aprecio a la prensa de Nicaragua. Sí, preguntan ellas que si es necesario también algún tipo de adaptación del contenido, además de lo técnico para el responsive design, que si hay alguna adaptación que se tenga que hacer del contenido. Y también pregunta a ellas que cuál sería la diferencia entre las aplicaciones móviles, las ventajas y las desventajas, que creo que ya te referiste a eso al comienzo de tu presentación y por eso les repito que van a tener la posibilidad de revisarla de nuevo una vez que sea concluida la presentación. Van a recibir un enlace en sus correos electrónicos para que puedan volver a revisar la presentación. Pero sí, Marta Solano pregunta acerca de si es necesario hacer una adaptación también del contenido. Claro, bueno, vamos a ver, desde el punto de vista estricto editorial del contenido, yo digamos que la adaptación no es necesaria. Entendiendo por adaptación el que tenga que, vamos a decir, escribir un titular pensando en que eso va a ser leído por un dispositivo móvil. Digo, desde el momento en que yo estoy yendo con la filosofía de un proyecto web único, ya se entiende que cuando escribo un titular o una información, estoy pensando en que aquello va a ser multisoporte. Es decir, se entiende que el periodista ya tiene que tener eso en mente. Y desde el punto de vista en ese sentido de contenido, vamos a decir, sobre todo textual, no entiendo yo que no hay que hacer especial o tener en cuenta especiales cosas. No ocurre lo mismo en los contenidos gráficos, en los contenidos, en concreto en las imágenes o en los vídeos. Claro, si mi producto editorial tiene mucho contenido multimedia o muchas galerías de fotos o muchas imágenes, pues ahí sí que por las cosas que hemos estado contando tenemos que tener en cuenta
que si vamos a un proyecto de web design, de responsive web design, no es bueno sobrecargar mucho el sitio web con mucha imagen con mucha imagen y con mucho vídeo, porque los que accedan a través de móviles se van a encontrar con dificultades de acceso y probablemente les creemos una experiencia frustrante, ¿no? Sabemos que una de las peores cosas que se puede hacer ahora mismo en la web es hacer esperar más de 20 segundos, por decir un tiempo, a alguien para poder empezar a leer algo. Y yo, la segunda pregunta, no sé si he dejado de contestar una pregunta de las que me ha hecho. La segunda pregunta yo le expliqué a Scarlett Tenorio de que ya la respondiste, porque tiene que ver sobre las ventajas y desventajas con las aplicaciones móviles. No sé si eso ya lo respondí. Claro. Sí, de algún modo está contestado implícitamente, ¿no? Porque claro, yo para una versión móvil se supone que pensando en que es un móvil, pues claro, ya precisamente estoy haciendo un producto más descargado de imágenes. Si pongo un vídeo, pues será un vídeo también a una probablemente resolución más adecuada, de una longitud también más adecuada, de tiempo digo. Probablemente los textos, pues sí que los haya adecuado digamos, a leerlos con más rapidez y haya hecho una versión de titular distinta. O sea, evidentemente, si ya voy a una versión móvil específica, lógicamente, desde el punto de vista editorial, lo lógico es que haya como dos versiones de tipos de contenidos, ¿no? La versión para la web, vamos a decir, por decirlo así, la web estándar o a través de computadoras y la versión para la web móvil, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos al tercer segmento. Antes te quiero llamar la atención, Andrés, de que tienes una ventana abierta que dice Apple Software Update. Sí, bueno, esto sí, perdóname, disculpa. Ya se fue. Entonces pasamos al último segmento. Al último segmento y les recordamos a los participantes, que ya tenemos 26 participantes, se han sumado ya de varios periódicos latinoamericanos. Les recordamos que al final vamos a tener todavía, o sea, dentro de unos minutos más vamos a poder hacer algunas preguntas más y compartir algunas inquietudes más. Adelante, Andrés. Perfecto. Bueno, pues en este último segmento, que va a ser muy breve, en el fondo se trata de responder a lo que preguntaba uno de los asistentes, ¿no? Es decir, ¿qué criterios tengo que tener en cuenta o a qué preguntas me tengo que contestar para poder tomar una decisión adecuada a mi caso? Es decir, para saber si el Responsive Web Design es el camino que yo debo seguir para un proyecto web futuro, o si tengo que tomar otro camino y mantener una versión móvil, ¿no? Vamos a decir así. La verdad es que cada caso es cada caso, y esto ya sé que suena a una, como decimos aquí en España, a perogrullada o a una repetición de algo evidente, pero es que es así, ¿eh? No se puede dar, y sería mala cosa dar una contestación universal, ¿no?, a esto. Entonces, yo he puesto aquí como las preguntas claves que cada uno tiene que contestarse desde el punto de vista editorial, económico y lo que he llamado difusión o alcance, que en realidad sería audiencias, vamos a decir así, ¿no? Desde el punto de vista editorial, lo primero que hay que preguntarse es qué producto hago o quiero hacer, ¿eh? Porque las características del producto hay que tenerlas muy en cuenta. Si voy a hacer un producto muy de nicho, voy a hacer un producto de pago, dirigido a un target muy específico, lo que está claro es que tengo que lograr la máxima satisfacción de experiencia por parte de ese usuario. Entonces, en ese sentido, tengo que ver, ¿lo voy a conseguir esto con un Responsive Web Design? Que lo mismo me vale para una pantalla de 1300 de resolución que para otra de 300 o de 20 o de 72 o de lo que sea, ¿eh? Luego me tengo que preguntar también desde el punto de vista editorial, ¿qué tipo de contenidos prevalecen en mi producto? Tengo mucho multimedia, tengo muchas imágenes, quiero seguir dándolas, puedo renunciar a algunas de ellas porque creo que no lesionan en exceso mi producto y sigo manteniendo la calidad de mi producto y la identidad de mi marca, digamos, la calidad de mi marca. O para mí es inexorable el tener en la web 80 vídeos y no sé cuántas galerías de imágenes, ¿no? Esto también condiciona mucho la decisión por lo que hemos estado contando. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es mi fuente de ingresos? ¿Mi fuente de ingresos es exclusivamente la publicidad? ¿Qué tipo de publicidad es la que me da más dinero?
Claro, si yo estoy cobrando, para que me entienda, el interstitial, que es el que esa publicidad que a muchos nos molesta, ¿no? Cuando nos conectamos a un sitio web, y que se nos planta encima sin posibilidad de cerrar, o con posibilidad de cerrar, pero después de haberla desplegado. Si ese interstitial es el 60%, perdónenme la exageración, pero para que me entiendan, es el 60% de mis ingresos y yo vivo solo de la publicidad, pues claro, ya se ve que si hago eso con Responsive Web Design, voy a estar probablemente penalizando el principal ingreso mío de publicidad si tengo mucha gente que accede por móvil. ¿Quiénes son mis anunciantes? Son mis anunciantes agentes con los que tengo una relación estrecha, tengo una relación directa con ellos y por lo tanto tengo capacidad de explicarle mis planes, de adaptarle su mentalidad, o son anunciantes con los que no tengo ningún contacto nada más que el meramente mercantil, y me es muy difícil hacerles ver que mire, lo que le va a salir a usted en el anuncio en la home, en un ordenador en la parte de arriba, en el móvil le va a salir en quinta posición, entre medias después de haber dado 4 noticias, ¿no? ¿Va a entender eso? ¿No lo va a entender? Bueno, ¿qué interactividad desean tener los anunciantes con el visitante? ¿Desea el anunciante conectarse a su web normalmente? Claro, si desea conectarse a su web, pues a lo mejor también la conexión a través de móvil, pues puede ser un poco frustrante, ¿no? En cualquier caso, aunque decidamos ir por la vía del Responsive Web Design, mi opinión personal, y subrayo que personal, es que en el caso de los anunciantes, lo suyo sería que intentáramos explicarles bien cuál es nuestra aproximación, la que vamos a hacer, y probablemente que a la hora de servirnos un original, pensara en servirnos otra versión de original adecuada para el móvil que nosotros pudiéramos identificar y servir en función del dispositivo que se está conectando. Y la tercera gran área, que sería la audiencia, la difusión o el alcance, que era lo que preguntaba antes un asistente, es clave. Me tengo que preguntar qué audiencia tengo. En la medida de lo posible, claro, aquí hay que tener datos. Por esto la importancia de ir teniendo cada vez más datos. Pero los dispositivos móviles, una de las muchas ventajas que tienen es que hoy en día tenemos tecnologías de métrica bastante avanzadas y que van a seguir avanzando mucho más en el futuro, que nos van a permitir perfilar y segmentar mucho mejor nuestra audiencia, saber sus edades, sus gustos. Claro, si la edad media de mis visitantes es superior a 60 años, hombre, no lo sé, esto tampoco se puede categorizar, ¿no? O dogmatizar sobre esto, pero es muy probable que les apetezca más, o sea, más audiencia que lee delante de la pantalla del ordenador que en el móvil, ¿no? Por una cuestión, a mí se me ocurre, de vista, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y también de habilidades, ¿no? Porque las personas ya de cierta edad, pues hoy en día, pues a veces con los dispositivos móviles tienen dificultades de navegabilidad, ¿no? Hay que preguntarse cómo me acceden. Es decir, efectivamente, ¿qué tanto por ciento de gente me accede a través de computadora? Entendiendo que esto no son, vamos a decir, espacios o segmentos autoestancos, sino que a veces se solapan entre sí. A veces no, se solapan seguro, en un mayor o menor nivel, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de gente que se me conecta desde un portátil o desde una computadora? ¿Cuál es el porcentaje de móviles, pero dispositivos tablets? Porque un tablet tiene una resolución bastante mayor que la de un smartphone, ¿no? ¿Y cuánto es el porcentaje de smartphone, ¿no? Y sobre todo también qué tipo de smartphone se me están conectando. Porque como hemos visto antes, no todo teléfono móvil, no todo smartphone es compatible con una técnica de desarrollo de Responsive Web Design. Estas serían un poco las preguntas que a mí me gustaría contestarles a todos ustedes caso a caso, aunque probablemente me equivocara, pero en fin, no tengo miedo de dar mi opinión una vez conocidas los datos, pero que se tienen que hacer ustedes con los consultores pertinentes que les merezcan a ustedes confianza para poder decidir, ¿no? Y tomar un camino u otro, ¿no? Y yo quedo a su disposición y no tengo mucho más que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias, Andrés. Tenemos un problema que hemos notado que muchas personas se han sumado a la media hora, tal vez por un problema de horario en sus países. Nosotros convocamos a este webinario para las 10:30 hora de Miami, pero parece que varias, por lo menos 6 o 7 personas se
han conectado a última hora. No importa, no se preocupen, vamos a tener disponible toda tu presentación, que ha estado muy interesante. Yo, si quieres, Horacio, no tengo ningún problema en repetirme, ¿eh? O sea, que si quieres vuelvo a empezar otra vez para los que se han conectado media hora más tarde. No tengo ningún problema. Tú verás. Vamos a exigir tanto, pero sí vamos a enviarles a todos el vínculo para que revisen de nuevo toda tu presentación. Ahora, yo para Perfecto. terminar, no sé si hay más preguntas, no veo ninguna pregunta nueva, pero sí a mí me interesa saber, ¿por qué tú crees que la publicidad ha tardado mucho en llegar y en poder monetizar estas nuevas tendencias a lo móvil? ¿Será precisamente porque el responsive design tal vez no está lo suficientemente afinado, diría yo, como para permitir despliegues publicitarios más concretos, más vistosos? Yo ahí, fíjate, Horacio, creo que es más un problema de cultura por parte del tipo de compañías que manejan la publicidad. Yo no sé cómo las llaman ustedes en América Latina. Aquí las llamamos normalmente agencias o compañías o centrales de medios, ¿eh? Claro, el problema es que el negocio esta es una opinión absolutamente personal, ¿eh? El negocio de la publicidad ha estado muy bien estructurado hasta la aparición de Internet y de estos nuevos medios. Bueno, y ha estado muy bien estructurado, me refiero, entre los distintos agentes que intervienen en el ciclo de gestión y de publicación y de producción y de publicación de la publicidad, ¿no? Claro, la aparición de estos nuevos medios y la facilidad, digamos, las nuevas facilidades para hacer productos editoriales y publicar, les pilló un poco en su momento de sorpresa, y muy pocos también tuvieron capacidad de calar o de vislumbrar la importancia que iban a tener, ¿eh? Por otro lado, yo creo que los medios de comunicación, y esta sí que, insisto, es otra opinión personal, cometieron el gran error de lanzarse a Internet, digo los medios de comunicación con marca ya establecida, tradicionales. Cometió el gran error de lanzarse a Internet, bueno, un poco por estar y por lo tanto de un modo gratuito. Y crearon una mentalidad que no solamente influía en la mentalidad de rebajar, vamos a decir así, el valor que tiene el producto editorial, los contenidos editoriales, porque cuesta mucho dinero elaborar un contenido editorial en forma de investigación, de redacción, etcétera, ¿no? Sino también que crearon esa mentalidad, sin quererlo, en los anunciantes, de tal forma que un anunciante veía que por mucho menos precio le ofrecían lo que antes pagaba por un anuncio impreso y además un anuncio en la web, ¿eh? De tal forma que los anuncios en la web han ido, ya desde un inicio, nacieron como algo poco valorizado desde el punto de vista de precio, de tarifa publicitaria, ¿eh? Entonces ahí hay un camino por reconquistar, ¿no? Entonces, claro, en los móviles pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Por otro lado, los anunciantes, muchos anunciantes finales, las redes sociales, etcétera, han visto nuevos canales para entrar ellos en contacto directo con las audiencias, ¿eh? En ese sentido han encontrado otra palanca, vamos a decir así, para presionar a los medios de comunicación en orden a rebajar las tarifas publicitarias. Y por otro lado, algunos intermediarios como las agencias de publicidad, los diseñadores de publicidad, estaban en una posición muy cómoda y claro, tener que aprender nuevas técnicas de programación, porque hay que aprender nuevas técnicas de programación para hacer anuncios para estos soportes, ¿no? Pues mire, en general la mayoría eran reticentes, ¿no? Entonces, de hecho, en la práctica, ahora por ejemplo con los tablets, que en ese sentido sí que ha conseguido crearse que digamos, los periódicos que están en tablet o se difunden a través de plataformas en tablets sí son de pago, ¿no? Se ha conseguido crear esa mentalidad de pago y eso se lo debemos a Steve Jobs, y tenemos que darle gracias a todos los que estamos en este negocio por eso. Pero claro, los tablets, por ejemplo, ahora mismo, pues te encuentras con que muchos periódicos están teniendo que crear dentro del propio periódico o con una empresa que crean ellos externa, digamos, empresas de producción de anuncios para aprovechar las ventajas, que son muchas para la publicidad, que aportan estos nuevos soportes. ¿Por qué? Porque en las agencias tradicionales no hay gente preparada
para hacer esos anuncios. Entonces se encuentran con que van imagínense, pues a Mercedes, a un constructor de coches, y le enseñan una muestra, un ejemplo de, mire usted lo que puede conseguir en mi producto, qué tipo de publicidad puede conseguir. Entonces se ve cómo se abre la puerta, se cierra, cómo el usuario puede interactuar, irle cambiando la tapicería y cambiando el color de la carrocería, el embellecedor. Claro, el anunciante dice, uy, qué maravilla, oiga, venga, me pongo yo, me hace uno de estos. Entonces va a su agencia y le dice a su agencia, bueno, es que no tenemos aquí a nadie preparado. No sé si me explico, Horacio, un poco el asunto, ¿no? Sí, me parece que estás explicando bien. Mira, te vamos a aprovechar para una pregunta más. Tú eres una combinación de periodista con marketer. Tienes mucha experiencia en ambos. Y entonces nos pregunta C. Fonseca nos pregunta que si también esto tiene que ver un poco con el problema estamos hablando de la monetización a veces de los sitios, de las plataformas móviles. Si no tiene que ver esto con que muchos medios repiten su contenido en desktop, lo repiten en móvil. Y esto me lleva a pensar un poco también en la idea principal tal vez detrás de eso, de que es que no hay tal vez todavía una verdadera claridad del mercado. A tu entender, América Latina está los periódicos, los medios, no solo los periódicos, los sitios web, los medios de comunicación latinoamericanos están haciendo lo correcto, están incursionando de una manera adecuada en el mercado móvil. Hombre, pues mira, de todo hay. Yo puedo decirle que acabo de regresar precisamente de un congreso que hemos celebrado para Diarios de América Latina en Cartagena de Indias. Y allí se han presentado periódicos de América Latina, casos concretos de plataformas de pago que están ya en funcionamiento, o de kioscos digitales también, para entendernos, con modelos de venta muy variados, modelos de venta que abarcan desde la venta directa por suscripción de ellos mismos al público final, la venta también por modelo de suscripción a través, por ejemplo, de markets, como puede ser Newsstand, o de números aislados a través de Apple Store o de su propia plataforma digital. Hay gente que lo está haciendo bastante bien. Ahora, tú mencionabas al principio una cuestión que hacía a la pregunta que hacía nuestro asistente, que me parece muy importante. Y él decía, ¿no puede ser debido también eso a que, claro, nadie está dispuesto a pagar por el mismo producto que uno ya ha visto en la web? Me refiero al mismo producto en cuanto a contenido o en formato e-paper, porque incluso hay periódicos que ponen en su web los contenidos que publican en el periódico impreso y además ponen el formato e-paper, con lo cual ya, y luego te ponen en un tablet, vamos a decir en formato PDF, lo mismo, sin más, ¿no? Entonces, claro, efectivamente no tiene mucho sentido eso obedece, en mi opinión, a una mala estrategia editorial. Lo suyo es que los contenidos que pongamos en estas plataformas de pago, en los tablets y en los móviles, sean contenidos que den valor añadido. Y no necesariamente eso significa que tengan que ser todos los contenidos distintos de los que hemos publicado en la web o de los que hemos publicado en el periódico. No. Lo que hay que hacer es una estrategia global desde el punto de vista editorial adecuada. Y, por ejemplo, valorar más los análisis y los comentarios para la parte print. Valorar más lo que sería la última noticia, el breaking news, el compartir en redes sociales, en la parte web, la interactividad, digamos, con las audiencias, etcétera. En esto hay ejemplos muy buenos en América Latina. O sea, para mí, yo no me atrevería a decir que los periódicos europeos o los norteamericanos que yo conozco, hombre, hay algunos norteamericanos que, en fin, que tienen muchos más medios y evidentemente pueden hacer más cosas. Pero digo, en términos generales, que lo estén haciendo mejor que los periódicos de América Latina, ni muchísimo menos. O sea, a mí me parece que hay muchos periódicos de América Latina que lo están haciendo muy bien. Y en el tablet, pues claro, ahí hay muchísimas posibilidades de meter vídeos, de meter crónicas, en vídeo, de meter vídeos análisis, de hacer infográficos, digamos, con capas de información, con lo que se llama hotspots. En fin, hay muchísimas, y posibilidades de hacer versión distinta de horizontal, o sea, si se gira el tablet de horizontal a vertical.
no solamente por la, perdóname la expresión, la virguería del hacerlo, sino porque informativamente podemos crear un nuevo modo de comunicarnos con nuestros visitantes, con nuestros lectores e interactuar con ellos, ¿no? El tablet realmente como soporte es una maravilla, porque nos permite desde la lectura offline a combinar esa lectura offline también, cuando nos interese, con la conexión online, con interactuar, nos permite una flexibilidad de lectura y de horario impresionante, podemos retomar la lectura en distintos momentos a lo largo del día. Bueno, tiene muchísimas ventajas que, si se comprenden bien, desde un punto de vista editorial, son muy explotables, ¿no? En mi opinión. Ahora, lo que no vale efectivamente es dar café con leche en todos los soportes, ¿no? O sea, dar el mismo café con leche en todos los soportes, porque no tiene ningún sentido. Bueno, nos permitimos abusar de ti un poco para una pregunta más, una inquietud más que recibimos de Miguel Tejada Gómez. Dice, por favor que se te pregunte a Andrés que si no piensa él que la publicidad en los móviles se pierde por el tamaño de la pantalla. No se puede, lo que no se puede visualizar bien y el lector pierde el interés en la publicidad y se concentra en la información. ¿Es eso, te parece a ti que eso es un factor? Desde luego a mí es evidente que para mí es evidente que la publicidad en un móvil tiene que estar diseñada desde el punto de vista de, digamos, espacio, y desde el punto de vista de mensaje o contenido diseñada para un dispositivo móvil. Porque lo que dice esta persona tiene toda la razón, ¿eh? O sea, no, yo no puedo. Esta es una de las de los inconvenientes, entre comillas, actuales que tiene el responsive web design, ¿no? Es decir, claro, yo no puedo meter en un móvil el módulo de publicidad, el banner, vamos a decir así, que tengo a lo ancho de 800 píxeles, ¿no? Hay técnicas para adaptarlo, pero claro, el mensaje, cuando uno diseña un anuncio, un original de publicidad, inevitablemente está pensando en el soporte, ¿no? O sea, en cómo se va a mostrar aquello, ¿no? Y no es lo mismo mostrarlo en un espacio, vamos a decir 100, que en un espacio 10, ¿no? Evidentemente, si pensamos en esos dos espacios, seguro que hacemos dos versiones del mismo original, y a lo mejor hasta cambiamos el contenido, ¿no? Es decir, eso a mí me parece, se tome el camino que se tome, me parece que publicitariamente eso tiene que ser así para tener eficacia. O sea, el original tiene que estar adaptado a las capacidades y posibilidades del soporte, ¿no? Muy bien. Bueno, no nos queda más que darte las gracias, Andrés, por toda tu disposición y la manera tan solícita que has estado siempre respondiendo todas estas preguntas. Lamentablemente ya nos pasamos más del horario, casi 15 minutos más. Lamentamos que muchas personas se conectaron hasta tarde, quizás por un problema de horario, pero les repetimos, vamos a hacerle llegar a todos los participantes, a todos los que se inscribieron más de 160 personas para este webinario. Al final tuvimos una asistencia de no más de 45. Pero les vamos a hacer llegar a todos ustedes el enlace para que revisen de nuevo la presentación de Andrés, que nos ha parecido muy interesante. Muchas gracias a todos y esperamos tenerlos próximamente en el próximo webinario del Centro Digital de la CIP, que será el próximo mes, sobre la tecnología Computer to Play. Andrés, una vez más, muchas gracias. Habla con Andrés si quieres. Bien, porque